El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy estoy con Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues aquí con un programa de media semana, con una persona invitada que nos da mucho gusto que acepte venir a hablar pues de uno de los problemas más graves que enfrenta el país y en especial Jalisco. Gracias, Héctor Flores González. Eres abogado y vocero del colectivo Luz de Esperanza. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, soy cofundador junto con Liliana Mesa y la señora Lourdes y representante, ¿no?, por el tema de seguridad. Preferimos, dividir el liderazgo del colectivo en dos partes para prevenir ataques y por temas de seguridad. Muy bien, que pues ya nos darás más detalles porque esto de la seguridad, de entrada pareciera entre los colectivos de personas desaparecidas que casi siempre son mujeres las que buscan, ¿no? Especialmente madres, pero también tías, hermanas. Son pocos los hombres que se ven visibles en la búsqueda de personas desaparecidas. Tú eres uno de los pocos que aparecen como visiblemente, pero generalmente son las mujeres, inclusive pareciera algo histórico. Yo me acuerdo en las dictaduras, ¿no? En el sur también las abuelas, las madres de mayo. Sí, fíjate que el colectivo lo que pasa es que es todo un problema social. Se escucha feo, pero desgraciadamente las mamás se van quedando solas. Muchas veces las parejas les empiezan a prohibir buscar a sus hijos o empieza a haber muchos roces en la familia y es por eso que desgraciadamente casi no se ven hombres porque a veces generalmente el hombre no está muy de acuerdo en que estén tan activas las señoras. En mi colectivo somos como 180 y habemos alrededor de 6 hombres activos. Entonces somos muy poquitos. La mayoría son mujeres. Sí. Y bueno, Jalisco ya desde hace tiempo es el estado número 1 en cuanto al número de personas desaparecidas, pero las cifras cambian, ¿no? O sea, a veces se habla de 15,000 oficiales, 13,000, las cifras van variando sin mucha justificación. Y además que esa no es la cifra real. Ustedes tienen documentado que hay mucha gente que no denuncia y que no está incluida en esas cifras. Sí, así es. Mira, para empezar, las listas del gobierno del estado no están actualizadas desde hace 2 años. Si tú te metes a los registros que, inclusive en la misma página de la Fiscalía, los desaparecidos del 2020 para acá no aparecen. Entonces no están siendo contados en 2 años. Y en el registro nacional tampoco están desde el 2020. Entonces es mucho, son 2 años y suponiendo aquí en Jalisco alrededor de 45 personas desaparecen al día con denuncia. ¿Sí? Entonces, 45 con denuncia. Esa cifra, nosotros tenemos una cifra de 70 global aproximadamente al día. Wow. Y si más o menos corresponde, si 45 son con denuncia, si pudieran llegar a ser los 70 al día en total. Obvio que no solo son desaparecidos, también es gente, son personas no localizadas. Yeah. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la persona que está no localizada es porque no, es como si estuviera perdida. No es a causa de un delito, no se presupone un delito y por eso su no hubo ausencia. Alguien que la privara de la libertad y la desapareciera. Es como cuando alguien se va de su casa, que se molesta o y no avisas, te pierdes 2 o 3 días. Ese es por eso las cifras también se maquillan mucho. Cuando dicen que están recuperando gente, cuando no es cierto, pues una parte son las personas que por su propio pie se van y por su propio pie regresan a veces, y otras son las que se presupone la existencia de un delito, ya sea porque se los llevaron o un homicidio o X. Ahí hay un detalle importante que marca la ley que después de 3 días, 72 horas de no tener noticia de alguien, ya se considera como persona desaparecida, ¿no? Y hay veces que se maquilla y se habla como si todavía fuera no localizado. De hecho, eso lo usa la Fiscalía para no dar la atención a las víctimas. Pero desde el primer día, en las primeras horas, tú puedes poner la denuncia y no te la deben de negar. Eso lo estaban tomando porque, no, que 3 días y véngase después. Sí viene, hay que recordar que la ley antigua sí, tenía marcaba otros parámetros de tiempo,
pero la nueva ley general cambia, entonces sí hay mucha confusión a veces en los tiempos por la antigua legislación y la que es la nueva de la materia. Digo, lo cierto es que tienen que buscar inmediatamente, ¿no? No importa si se enojó. Ese es el problema que no se da. La fiscalía maneja un protocolo que dicen que es la prebúsqueda, pero realmente no tiene nada de prebúsqueda. Solo son llamadas al hospital, a la comisaría, a CEMEFO para ver si está el desaparecido, la persona ahí. Pero realmente no hacen ninguna investigación en base a la información que uno lleva, hasta que pasan como alrededor de 12, 14 horas y te asignan un ministerio público. Ahí empieza la investigación, pero pues bueno, la realidad es que en el colectivo tenemos personas que después de 1 año y 7 meses es el primer acto de investigación. Wow. Entonces... ¿Y en tu caso, Héctor? Porque tú buscas a tu hijo Héctor Daniel Flores Hernández. En mi caso, mi hijo se lo llevan el 18 de mayo del 2021, de aquí de la Minerva, se lo lleva a Fiscalía, está casi comprobado porque el agente, yo voy a buscarlo a la Fiscalía del Estado y en el área de atención temprana me atiende un policía ministerial y me comenta que me pide que a qué voy, le digo, vengo aquí al área de detenidos para ver si está mi hijo. Pásame los datos, le paso los datos, habla por radio y le contestan que a las 10:30 de la mañana lo llevaron al penal. A Puente Grande. Ajá. Entonces me dice, ¿ya escuchó? Vaya a buscarlo allá. Ahí todavía me quedo discutiendo porque digo, a ver, si se lo llevaron a las 6:30 de la mañana, ¿cómo es posible que a las 10:30 de la mañana ya esté en el penal? No, que se cumplimentó una orden de aprehensión y que, bueno, ahí voy al penal. No existía orden de aprehensión, no hay carpeta de investigación en su contra y nunca llegó al penal, no está en el penal y ahora dicen que fue un error, que nunca estuvo él ahí. Entonces, las primeras investigaciones de fiscalía solo fueron para demostrarme que ellos nunca lo tuvieron. O sea, realmente nunca investigaron. No para buscarlo. No para buscarlo. Porque inclusive el primer día hay un seguimiento del C5, parcial, porque no está completo, y me lo enseña el comandante que estaba a cargo de la investigación, y no piden los videos. Hasta que yo hago una marcha, que yo solo, bueno, con otras víctimas que me encontré en Facebook. ¿Cómo en qué fecha? Fue antes de la elección, un día antes, porque fue luego el gobierno, porque fui a Casa Jalisco, salí de la Minerva, éramos bien poquitos, éramos con 3 familias, y ahí llegó gente de la Secretaría General y como era elección, dice, no, ya, mañana te va a recibir el secretario general y vámonos pues. Y sí me recibió, ahí es cuando yo me doy cuenta que no hay, porque pido la información en fiscalía, no habían pedido los videos. O sea, después de 15 o 3 semanas, de 15 días o 21 días, no habían pedido lo que tenían que haber pedido el primer día. Y ellos, teniendo esa información, ya no la solicitaron. Eso es lo que no me cabe en la cabeza, como si tenían el primer video, no solicitaron el seguimiento. ¿Tú presumes, por esta situación en que él es detenido, que es una desaparición forzada? Que esto normalmente, pues las familias lo tienen muy claro, pero mucha gente en la sociedad no. La desaparición por parte de personas particulares que pues muchas veces tiene que ver con delincuencia, pero en la desaparición forzada, que es en donde participa algún ente de gobierno, ¿qué tan grave es? O sea, para ustedes, del total de las desapariciones, más o menos, ¿cuántas tienen la participación de agentes del gobierno en la desaparición? La mayoría, o sea, por mera definición es todas las, en Jalisco pues al menos todas las desapariciones son forzadas, porque es con la aquiescencia del gobierno. El gobierno es permisivo, el Estado es permisivo al no investigar, entonces con eso ya está participando pasivamente, pero realmente activamente la mayoría son forzadas porque es muy raro que se lleven a la persona sin la participación de un elemento del Estado, porque van en convoy, van con armas largas, en la mayoría de los casos, y necesitan que vaya un operativo en el convoy para poder disminuir los riesgos y los paros municipal. ¿Sí? Le echan mucho a la policía municipal, ellos claro que sí, también participan de las desapariciones, pero no tan activamente, ellos son más, llegan más tarde, no van o están de halcones. Los que participan directamente son Policía del Estado,
y la Fiscalía del Estado. Las áreas de narcomenudeo, la otra, para las órdenes de aprehensión, para cumplir, son las áreas que más se prestan para ese tipo de trabajos. Y aparte, la Fiscalía del Estado es el brazo armado de la delincuencia. Es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Y yo en las investigaciones que hemos hecho, pues, porque muchas de las desapariciones son por personal de la Policía del Estado, pues el líder es un policía del Estado, en activo, no sé qué rango tenga, pero que es el que controla muchos, porque dicen, no, es que nos quieren hacer pensar que son muchas oficinas, o que son muchas placitas, o que son, no, o sea, realmente no es tanta gente, no es como lo quieren hacer ver, que, o sea, no, o sea, son varias oficinas, como le dicen vulgarmente, pues, no son muchos grupos los que están haciendo eso, y responden a muy poca gente. Entonces, eso es pero las investigaciones no avanzan por lo mismo, ¿no? En la Fiscalía, para que te des una idea, en la Fiscalía del Estado, nosotros pedimos desde el principio que me dieran la información, las cámaras, y por qué me dan esa información de que mi hijo se lo habían llevado al penal. Todavía no me contestan. Después de un año, 6 meses, todavía no me contestan en su totalidad. Solo me han contestado quién era el MP que estaba ahí y su asesor. No su asesor, bueno, el que está ahí, el que le sigue hacia abajo. Y está ahí. No me han contestado nada más. Desde hace un año, 6 meses. Y no hay poder humano ni legal que los haga responder, porque el MP me dice, es que ellos son superiores y yo no le puedo poner multa a un superior, yo nomás estoy recuerda y recuerda. Entonces, y desde entonces, Héctor, ¿se forma el colectivo Luz de Esperanza o cuál es la conformación? Pues yo, a pesar de que estudié Derecho, pues, el tema lo desconocía, ¿no? No sabía que había una comisión de víctimas, no sabía, porque pues, nunca había estado en ese tema, o en temas penales, así que yo necesitara saber ese tipo de cuestiones. La Fiscalía no me dijo nada, nadie te dice nada. Empecé a hacerlo yo todo solo, me puse otra vez a estudiar, iba diario a la Fiscalía, ya me dijeron, no, que va a la comisión de víctimas, ve a tal lado, entonces ahí empecé a moverme, y ahí fue cuando dije, no puede ser posible, o sea, si yo, que más o menos sé, no sé nada, y no me apoyan, o sea, estoy viendo la porquería que es, no, hay que hacer algo. Y la intención siempre fue hacer una asociación civil para empezar y para tener más fuerza por el reclamo que estaba haciendo al gobierno, porque claro, no es lo mismo uno solo que siendo, grupos, ¿sí? Que siendo un grupo, y más cuando es una desaparición forzada. Entonces, ahí empecé a juntarme con algunas personas que traían la misma idea, porque busqué ayuda con colectivos, pero todos estaban vueltos a las fosas y a mí no me importaba eso en ese momento. En ese momento yo quería la investigación en vida. Eso es lo que yo andaba buscando, quién me apoyara para presionar. Al no encontrar en ningún colectivo, ¿sí? Inclusive hablé con algunos líderes de los colectivos y cuando me dijeron, ¿qué has hecho? Y les dije lo que había hecho, una hasta se molestó, me dijo, no, pues ya hiciste lo que tenías que hacer. Bueno, pues gracias. Entonces, hicimos eso bajo la premisa de estar presionando la investigación en vida. Porque es lo más importante. Yo creo que ahí ha habido un error. Bueno, también son muchos años, pues, de las desapariciones, pero si no detienes la curva de crecimiento, si no bajas los índices, no te van a alcanzar los CEMEFOS, no te van a alcanzar los asesores, no te van a alcanzar los MPs, porque va a seguir, o sea, los problema, colectivos de búsqueda. ¿sí? O sea, no va a parar si no se atiende la investigación. Y aparte, es el derecho a la vida de ellos. No puedes sentarte de manos y esperar a encontrar los muertos. Claro. Bueno, al menos eso yo no puedo. O sea, eso es lo que a mí me molestaba mucho. ¿Cómo voy a estar yendo a buscar a fosas? Sí, vamos, pues todos somos uno. Pero, ¿dónde está la investigación en vida? O sea, ¿qué vamos a hacer para presionar a la investigación como debe de ser? Porque si siguieran las bases mínimas de la ley, te aseguro que tuviéramos este problema ya a la baja. Las leyes en México por lo general son muy bonitas y son muy completas, pero la práctica y sus instituciones son...
Y muchas veces cuando van a presentar la denuncia, ya desde cuando te atienden, te dan a entender que vas a encontrar a tu familiar sin vida, ¿no? Te empiezan a pedir información como que si de las muelas. Cuando la gente está desesperada y es, a ver, yo lo que quiero es que vayan y la busquen, ¿no? No que me tengan aquí horas dando información como para identificar un cadáver. Así, lo que pasa es que te hacen el examen AMPM, antemortem, postmortem, ¿no? Es muy pesado, dura como 2 horas, y sí se va mucho el tiempo, pero el trato que te dan, más que nada hay mucha gente que ya no regresa, los tratan muy mal. Desde que entran y está el policía o así en la sillita, los trata horrible, ¿no? Yo he estado ahí y te da un coraje, una rabia y una tristeza porque ves a la gente llorando, las mamás temblando, porque muchas veces ellos estaban ahí cuando se los llevan y el policía, porque es un policía, ¿no? Lo que está allá afuera del ministerial, bueno, a mí me ha tocado que son muy majaderos, son indolentes. Y toda la fiscalía, salen por la persona para tomar su denuncia y la tratan horrible. Y a ver, señora, y pareciera que la están tratando de inculpar. Y si tú llevas testigos y eso, también parece que los quieren inculpar. Pero esto no es nada nuevo. O sea, si tú vas a cualquier fiscalía, te van a tratar exactamente igual, ¿no? Si vas a la calle 14, a cualquier cosa, te haces mala cara, ¿no? O sea, parece que te están haciendo un favor. Un favor. Y es para inhibir que estés yendo. Porque si te tratan mal desde el paso 1, el problema aquí es que todo está súper sistematizado. No lo queremos creer, no lo queremos ver así porque dicen, ¿cómo es que el gobierno va a ocuparse tiempo y cabeza para hacer un sistema que, pues, es así? Pareciera que no, pero todo falla. O sea, y todo está hecho para que desde el primer paso se vayan las esperanzas, no sé, o sea, para que todo vaya... para que no vaya por buen camino. Y en los hechos, si las familias no investigan, no presionan, no avanzan a investigación. No, sí, dicen, no, pues ahí le hablamos, pero si no te hablan y tú nunca hablas, por eso hay tantas víctimas que nunca, o sea, después de un año se hace el primer acto de investigación, porque siempre estuvieron esperando la llamada. Y como son víctimas que la mayoría no conocen sus derechos, son mamás y tienen, entonces se quedan con el dolor en su casa, pero no hay quien las asesore de que marque. Ellos no saben si está bien marcar y más por el trato que les dan. No es que hablo y me regañan y me gritan. Nosotros en el colectivo hemos ido a poner quejas de una infinidad de MPs porque regañan a las víctimas y las amenazan a las víctimas. Hasta en mi carpeta, el Ministerio Público y el comandante de la investigación, de tantas amenazas, cambian los testigos 4 veces la relación de los hechos, hasta que uno me dice, don Héctor, por favor ya no me los mande, porque ya me dijo el Ministerio Público que me iba a aventar a la plaza y me iban a echar la culpa de reventar 2 oficinas y me van a matar. Cabrón. Y hay una carpeta por eso en visitaduría. Pero no pasa nada, es el país, aquí no pasa nada, absolutamente nada. Pero también ha sido, bueno, por el número de personas que dices que participan del colectivo, veo que es un colectivo pues bastante grande y que han tenido fuerza, no sé, han estado muy atentos, por ejemplo, en el tema del presupuesto, que fue donde para mí saltó mucho a la luz de su trabajo, ¿no? Con estas manifestaciones que hacían y que exigían y que evidenciaban que no era una prioridad la búsqueda de personas en el tema ya del dinero, ¿no? Sí, es que desgraciadamente si hablamos así a grosso modo, la realidad es que todo es dinero. Yo fui al Consejo de la Judicatura para pedir más juzgados, o un solo juzgado para la declaración especial de ausencia. Dijeron, no, es que eso tienes que ir al Congreso. Es tema de presupuesto. Yo no lo puedo hacer. El Congreso me lo tiene que dar. Si quiero más policías, también es tema de presupuesto. Desgraciadamente aquí la Fiscalía pues, no es autónoma, depende de la Secretaría General de Gobierno. Si te fijas, todo está súper amañado. ¿Cómo es posible que una institución de impartición y procuración de justicia dependa del Ejecutivo? ¿No? Y su presupuesto depende directamente del Ejecutivo. Sí. Primero le llega el cheque al maestro Enrique y el maestro Enrique ya después se lo manda a la fiscal. Entonces, todo es dinero. Entonces, vemos esto, el presupuesto, el proyecto de presupuesto, donde se le otorgan menos de 20 pesos a cada víctima,
con los números de ellos, pero ya con los números reales son menos de 5 pesos para cada víctima al día. Ustedes lo calculan con 15,000 personas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es dinero de atención a víctimas o de la fiscalía para investigar? En general, no, en general, los 120 y tantos millones aumentaron en 30. Son para el tema de los desaparecidos, tanto para la Comisión Ejecutiva, para la Comisión de Búsqueda y para la Fiscalía. Para todas las dependencias que tienen. Por ejemplo, Fiscalía en el rubro de uniformes, 22 millones de pesos. Más de lo que le asignan a la educación o al apoyo asistencial en un rubro como salud a una víctima. Vale más que la Fiscalía tenga uniformes a que una víctima tenga atención o becas escolares. Entonces, esa disparidad, todavía los 360 y tantos, 50 y tantos millones de pesos para el gobernador. El tema de comunicación y de imagen. Entonces, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Está bien que si los necesitan, está bien, pero a las víctimas entonces hay que darles pues, ¿cuánto sería, ¿no? O sea, ¿cuánto sería lo bueno? Pero si te fijas, todos son acuerdos. Antes primero se acuerda eso, y luego, no, primero se acuerdan los 300, que se suben el presupuesto de los partidos políticos en 200 o 300%, y luego dan como siempre, en un día que no iban a hacer eso. Es más, ese día se iba a presentar una ley de nosotros, de la Declaración Especial de Ausencia. Yo lo estaba viendo en vivo y ¿no? Pues salieron con el presupuesto. Y, pues los acuerdos y todos se aprobaron, todos con dinero, menos el pueblo de Jalisco y las víctimas, y todos a gusto. Más dinero para los partidos, pero no para las personas desaparecidas, ¿no? Sí. Oye, de acuerdo también, bueno, yo veía una nota justo ayer, me parece, que el año 2020, con cifras oficiales, con los datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, había llegado este año en 2,217 personas cuya localización pues aún está pendiente, y que eso ya marcaba un pues lamentable récord histórico, ¿no? Este año, ¿no? Que con cifras hasta el 30 de noviembre, o sea que todavía falta un mes por lo menos en temas de cifras oficiales. Y también, bueno, de acuerdo a los datos oficiales de este sistema, que ¿de quién depende este sistema de información? El sistema de información es de la Fiscalía del Estado o la Comisión de Búsqueda. Cada uno tiene sus... Ese también es que cada uno tiene cada uno tiene su sistema de información. Uno lo saca a la Fiscalía y el otro se basa en la Comisión Nacional. Entonces, por eso los números nunca están... No concuerdan. Aunque deberían de concordar. Deberían de concordar, pero ninguno concuerda. Porque de acuerdo a este son 13,786 personas hasta el momento desaparecidas que no han sido localizadas. Porque, por ejemplo, el CISOBIT es el que tiene 2 años que no se actualiza en 2 años. Entonces, es entonces el CISOBIT. Que depende del gobierno estatal, ¿no? Y está el otro, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es el nacional. Sí, pero ese también depende de la información que mandan. Que sube la Fiscalía. Sí, entonces, también nos ha tocado ver, o sea, ya había superado los 15,000 y de forma bajamos. Masiva depuraron como 2,000, ¿no? Sí, en un día. De un día para otro, 1,000 personas desaparecieron. Que luego la volvieron o sea, ha sido que las quitaron y luego las volvieron a poner ahora recientemente. Pues también, más ¿no? bien siguen las desapariciones. O sea, entonces, aunque le bajes, pues lo que dices, no, o sea, la ola de desaparición no se ha frenado. No se ha frenado. Entonces sigue en crecimiento. Oye, ¿por qué no hablamos de estas reuniones que tuvieron, Héctor? Sí. Porque estuvieron ustedes manifestándose y presionando para que lo recibiera. Me entiendo que Pablo Lemus, ¿no? Sí. El alcalde de Guadalajara. Lo que pasa es que desde que empezaron a quitarnos las fichas, que nos dicen que es el gobierno del Estado y el gobierno del Estado nos dice que es el gobierno municipal. Que hay que explicarlo un poco, ¿no? Como tú dices, les interesa mucho la búsqueda en vida y para ustedes es muy importante visibilizar casos, ¿no? Y se van a lugares públicos a repartir fichas, a pegarlas en espacios públicos como algo que les molesta mucho, en estas letritas, ¿no? Donde la gente de hecho, si tú pides en la comisión de búsqueda una acción de búsqueda en vida, te van a llevar a pegar fichas. ¿Ah, sí? Eso es es búsqueda en vida. Entonces... ¿dónde las ponen? Las ponemos ¿cómo se llama? En postes. Todas estas que vemos pues en la calle. En volardos, cosas así. Entonces nosotros empezamos en el colectivo y empezamos a hacer eso, ¿no? Era tanta la desesperación que pues, vamos haciendo nosotros, aunque sea pega de fichas, para empezar porque nunca se sabe si alguien pasa y... ¿no? Se pone la mano al corazón y dan informes. ¿Y sí ha pasado? Sí ha pasado. En el colectivo han soltado como 3 personas que las tenía la maña. Y gracias a las fichas también hemos localizado como 4 personas, inclusive una en otro estado.
y otro que tenía 30 años que no sé qué pasó. Sí, me acuerdo. Y esa es una manifestación y eso llegó ahí. Wow. Entonces, sí sirven, pero es que el tema, si el gobierno deja que la gente lo vea como un problema, va a tener que actuar en consecuencia. Y para el gobierno no es un problema la desaparición. Dice que todo está bien. Entonces, por eso quieren desaparecer. O sea, no quieren que peguemos ni que hagamos pues. visible. Ni los números que traemos, ni quieren... Es muy impactante ver a las mamás o ver a los familiares haciendo las pegas. Porque llega la gente y empiezan a preguntar. Y caso curioso es que los que tienen más interés son personas de otro país o de otro estado, ¿sí? Porque la gente de aquí de Jalisco pasa y si bien te va, no te voltean a ver, y si no, a veces te dicen, ya van a empezar con su cochinero, pero de otros estados y de otros países sí están, pero en serio, y es rara que la gente de aquí de la misma ciudad se involucre. Se involucre. ¿Y ustedes entonces estaban hablando de que les estaban quitando las sí, fichas, perdón, tanto el gobierno, entonces, el estatal culpaba al local, al municipal? Nos dice Chava de la Cruz, no, nosotros no somos, las plazas públicas dependen del ayuntamiento. Dice, aunque yo quiera quitártelas, dice, yo no puedo. Ellos son los que tienen la guarda y la limpieza de todas estas plazas. Empezamos a pedirle al ayuntamiento, tenemos 3 mesas de trabajo, conseguimos fotos, por ahí nos empiezan a pasar una reportera y luego otras personas de que cuando estaban quitando las fichas, y ya las llevo al ayuntamiento, a Derechos Humanos, nos hacen unas reuniones, 3 reuniones para ser correctos, y no llegamos a nada. Ellos dicen, no fuimos nosotros, aunque trajéramos las fotos. ¿Quiénes eran policías los que las quitaban? No, la gente que traen para mantenimiento. Luego de ahí da una rueda de prensa Lemus y ahí es donde dice que todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene una cámara, y al día siguiente un reportero lo agarra a una cuadrilla quitando las pegas con unas bombas de agua, y hasta da la declaración, ¿no? Sí, van a quitar todas, sí, todas, y las que faltan, es una orden. Está la orden del ayuntamiento. Esta vez que tuvimos las reuniones, pues no, ellos siguen en lo mismo. No, nosotros apoyamos y queremos. El jueves pasado, el jueves 8 de diciembre, se reunieron con Pablo Lemus. Sí, entonces, digo, no, es que, es lo que digo, siendo honestos, o sea, no es necesaria tanta simulación. El tema de las pantallas dentro de las oficinas, eso ya lo creemos desde hace mucho tiempo, pero eso solo es una parte, si lo hacen está perfecto. ¿Qué es ese tema? Que pasar intermitentemente las cédulas de búsqueda en las pantallas dentro de las oficinas del gobierno. Gubernamental, ajá. Lo que nosotros queremos es visibilidad, o sea, donde hay más gente, y que venga gente, por ejemplo, en la central, o no sé, que viene gente del interior, porque a los muchachos no se quedan aquí. Uh-huh. Si no los matan, se escucha muy feo, pero si no los matan luego y se los llevan a trabajar, se los van a llevar a la zona Valles, donde ya está documentado que hay campamentos del crimen organizado. Tala, toda esa parte para Vallarta. Y inclusive la gente que ha regresado, que se les ha escapado, lo comenta y dice, es que hay tantas mujeres, hasta niños tienen ahí. Pero no pasa nada. Es lo que yo no entiendo, cómo hace poco agarraron al policía, ¿no? Al jefe de la policía de la zona de Valles. Ese señor, yo pienso que tiene hasta la coordenada de memoria de dónde está el campamento, uno de los campamentos. ¿Por qué no coordinan el tema del narcotráfico con los desaparecidos? Así podríamos encontrar más, ¿no? O les pregunten, o sea, que sea parte de la investigación. No es parte de la investigación. Una cosa es el narcomenudeo y todo eso, y otra cosa son los desaparecidos, aunque sean para lo mismo. Entonces, la gente de otros estados o del interior puede que los vean allá. ¿Y qué les decía Lemus sobre la posibilidad de que aparecieran las fichas en las pantallas? Dicen que es muy caro una pantalla. No sé si recuerdan, en Chapultepec había unas pantallas pues no eran, con anuncios. Sí, con anuncios. Eso es lo que pues una de esas. No sé cuánto cuesta, no sé si están tan excesivamente caras, pero bueno,
es más caro el gasto que están haciendo ahorita en su nacimiento y en El carrusel. en el carrusel que te lo van a cobrar, ¿no? Es más, o sea, gastan más en eso. Por ejemplo, uno de los temas que habíamos hablado es que 18.7 millones de pesos para apoyos a las víctimas, ¿no? Y Lemus dice, no, 2 millones el año que entra y como préstamo. Que decía, pues, ¿cuál es la ayuda, no? Si lo vamos a pagar. Pero 2 millones, o sea, 18.7 millones se le hizo exagerado. 2 millones para ellos es lo correcto, ya es el doble de lo que dieron esta vez. 2 millones para todas las familias. 80 familias. Para las de Guadalajara, ¿no? Sí, pero ya lo abrimos como que, bueno, porque nosotros hicimos un estudio aparte sobre las reglas de operación de ese préstamo. Si no es de Guadalajara la víctima, pero que la inversión sea en Guadalajara para y fomentar el desarrollo y la chingada. Bueno, está bien. Pero el problema es que el tesorero prometió muchas cosas, ¿sí? Nos prometió esos 18 millones, nos prometió casas en comodato para los colectivos, para poder dar atención a las víctimas presencialmente, porque no tenemos un lugar, nos vemos en un parque o cosas así. Vehículos en comodato nos ofrecieron para movilizarnos, para llevar a las vías. O sea, una serie de cuestiones que Lemus y Eduardo Lomelí desconocen. Dicen, no, desconocemos que... O sea, ya se había comprometido un funcionario y cuando suben de nivel hacia el alcalde y el secretario general, No, Eduardo Martínez sí. Lomelí, ya siempre no. Siempre no, pero eso lo dijo el tesorero. ¿Hace cuánto lo había dicho eso? Y lo tengo en YouTube, hasta lo grabamos. Pero no me acuerdo la fecha, fue... ¿Meses o qué? No, hace poco, que tuvimos 3 mesas de trabajo ahí en el ayuntamiento con Lomelí, con Candelario, con el tesorero, con gente de MC, a raíz del préstamo. Una manifestación que fuimos nosotros también, porque por lo mismo del préstamo, cuando nosotros nos dimos cuenta, ya se había otorgado. O sea, ¿cuándo lo diste a la luz? ¿Cuándo sacaste la convocatoria? Estos apoyos por 1 millón de pesos para dar préstamos a víctimas. Sí, no sabíamos. Entonces, Y la gente aplicaba y le daban un préstamo dependiendo... pero nadie aplicó. O sea, ya estaban dados. Cuando sale la comunicación en la página del ayuntamiento, ya estaban dados, ya se había acabado pues, ¿cuándo fue la convocatoria? Los colectivos de búsqueda nunca supimos. Inclusive, hablando con otros líderes, es que yo no sabía. Ya sé que a 2 personas de mi colectivo se los dieron, pero yo, como líder o como colectivo, no sabía. O sea, no estamos en mesas de trabajo, no nos están apoyando en nada. Estamos igual. Pues suena más como una estrategia hasta de división, ¿no? De colectivos. Sí. Si a unos se los das por afuera y que no se entere Pero tal. no quieren decirnos quiénes son esas 40 familias. A nosotros no nos importa, yo sé que hay un tema de seguridad, pero obvio, somos víctimas también, ¿no? Así como el sigilo no aplica en nosotros, en la investigación, o sea, ni modo que ¿qué vamos a hacer con esa información? Solo queremos que haya transparencia. Claro. Ahora, lo cierto es que es insuficiente ese recurso. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? O sea, si es un problema tan grave que afecta a tantas, yo pienso, quizá lo digo muy aventuradamente, pero que cualquier persona de Jalisco conoce un caso, si bien quizá no su familiar, sí un amigo, sí un conocido, sí un primo, o sea, ya sabemos prácticamente todo el mundo de casos de personas desaparecidas. ¿Por qué si es algo tan sensible les cuesta tanto? O sea, 18 millones de pesos, francamente no es nada para el Ayuntamiento de Guadalajara. En el mentado carrusel, 26 millones. Sí, no, y van a recibir 10,000 millones, algo así. Entonces, ¿qué porcentaje es eso? Y eso lo van a soltar en 1 año y quién sabe si en 2 ya, o sea, ya no van a soltar. Sí, es una parte del gobierno que es muy... son indolentes, no quieren como que la víctima avance. Todos los temas que son en relación al apoyo asistencial o al mejoramiento de las condiciones de vida o para mitigar los efectos de este delito, no hay nada. No hay absolutamente nada. Nosotros desde mayo nos debe la Comisión de Víctimas unos reembolsos que tienen por ley 90 días. Ya se pasaron, ya violaron la ley y les vale madre y no pasa nada. Desde mayo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ni la misma ley, esa es la consigna, lo que nos da mucho coraje a nosotros, que el gobierno no cumpla la ley. Si te hace cumplir a ti la ley, ciudadano, normal, y te echan todo el peso de la ley, o sea, ellos tienen que también cumplir la ley y tienen que dar cuentas claras y tienen...
O sea, no podemos seguir. A mí se me hace de locos estar en pleno 2020 y tantos y tener estos problemas de corrupción, de estos problemas de que un gobernador o que un poder ejecutivo haga, deshaga, y que no haya poder humano, ni siquiera el presidente, o sea, nada que lo haga cambiar. Se me hace irreal, ¿sí? O sea, como el tema de los desaparecidos es irreal, pero también, pues entonces, no sé cómo explicarlo, pero esas cuestiones son muy lamentables. Pero me parece que siempre ha sido así, ¿no? Darle el dinero a la víctima. Somos tan prejuiciosos aparte en la sociedad, de víctima y dinero en la misma frase, y ya dicen, no, este cabrón ya se vendió. Está vendido. ¿No? Son derechos. Hay una nula cultura de derechos humanos, y más en Jalisco. Jalisco es el peor estado para ser víctima de una violación a los derechos humanos y el peor estado para ser defensor de derechos humanos. ¿Sí? Porque aquí es de los pocos estados, o el único estado donde se da que la sociedad se vuelve parte y viola también tus derechos humanos al ser tan prejuiciosos, de ese sentido como somos. Jalisco es punto y aparte en derechos humanos. Está... Oye. Esto de los prejuicios, ¿no? Como en las familias luego queda un estigma, o sea, encima del dolor de no encontrar a un ser querido, luego desde la sociedad hemos sabido pues que en el barrio una mamá, ¿no? De un desaparecido que antes pues era bienvenida, había relación, la gente luego empieza a cerrarle las puertas, y por eso a veces es tan importante este tipo de colectivos en donde las familias encuentran otra red, porque luego en la misma familia hay quien ve mal que se involucren, que se manifiesten. En el barrio empiezan a ver mal a la mamá que está buscando, en lugar de solidarizarse muchas veces. Oh, sí, yo tengo un tío que cuando supo que se desapareció a mi hijo, nunca más me volvió a hablar, ni a saludar. Pásale enfrente de la calle y se cuenta que no existo. Para que te des una idea de cómo la familia se desintegra. Y aparte, tienes razón, el trato es muy difícil. No hay un luto porque no sabemos si están muertos o no. Es una ausencia prolongada. Entonces es muy difícil de manejarlo. Todo el día estamos subiendo, bajando del ánimo. Incluso para la familia también se vuelve muy pesado, ¿sí? Porque a veces pasa que vas con la familia, o sea, voy con determinado pariente y no puedo hablar de mi hijo porque si llora, yo tengo que ser el fuerte. Pero si yo soy yo soy el papá. Entonces... o si no, me ven triste y no saben ni qué decirte, ¿no? Nomás están ahí viendo porque también, ¿qué nos van a decir? O sea, es muy difícil. Y nosotros entre las víctimas, pues estamos pasando lo mismo, pues más o menos nos agarramos el modo, pero también es muy difícil, ¿eh? Los colectivos de búsqueda es un trato, es fuerte, pues, ¿no? O sea, hay mucho cariño, mucho humanismo, pero también de cualquier cosita todas las víctimas explotan, pero rápido, ¿no? Porque todo lo traen a flor de piel. Pero hasta para eso sirven, ¿no? Porque ya sabemos nosotros eso. Y por ejemplo en el chat, ¿no? Si empieza uno de malas o el otro, empiezan a... como que se desahogan y ya, todo bien. Todo sigue. Pero sí es muy difícil ese... por eso nosotros todavía traemos... todavía no se nos... el servidor, vamos a dar la atención telefónica las 24 horas, pero el tema de seguridad, para que no lo hackeen, todavía no está muy... Entonces, por eso no lo hemos podido empezar. Pero está con esa finalidad. No somos especialistas, pero sí podemos dar un acompañamiento. Y eso es lo mejor que puede pasar. O sea, porque también psicólogo a veces... Me dicen, Héctor, ve al psicólogo. Sí, iba a veces, ¿no? Pero a veces no tengo tiempo. Pero pues es que yo necesito el psicólogo. O sea, a lo mejor sí me veo muy loco, pero necesito a mi hijo. Necesito que investiguen a mi hijo. No necesito un psicólogo que me haga pasar las injusticias del gobierno, o no necesito un psicólogo para que me haga entender por qué el Estado se vuelve aberrante y se vuelve en contra de su población, ¿no? Y se vuelve un Estado asesino, un Estado criminal. No necesito eso. Yo necesito, mejor así me quedo para poder seguir luchando y teniendo fuerza para hacerle frente al Estado. Entonces sí es Es complicado, ¿no? Hay también una lucha, Héctor, que han encabezado, no sé si solo es simbólica o tiene también una practicidad en estos espacios de encuentro, ¿no? Con el cambio de nombre que piden, que se cambie el nombre de Paseo Fray Antonio Alcalde a Paseo de los Desaparecidos. Mira, lo que pasa es que las víctimas necesitamos un lugar para nosotros. Ese lugar tiene que estar dentro de la ciudad, ¿no? O sea, necesitamos un parque memorial.
En Argentina, en Colombia, hay unos parques memoriales para los desaparecidos hermosos, ¿no? Y están dentro de la ciudad. Aquí tenemos, dicen, ahí está la glorieta. La glorieta no es un memorial. Para nosotros la glorieta de los desaparecidos es un antimonumento. Solo es para recordarle a la población lo que nunca debe de pasar. Nada un más. espacio de denuncia también. Sí, es una denuncia, es para levantar la voz y para que toda la gente vea la mancha del gobierno, porque es un gobierno asesino, es una desaparición, no están investigando. Las víctimas estamos encontrando los despedazados en bolsas. Entonces, como te decía, al no hacer nada el gobierno es pasivo y es permisivo el delito. Entonces, ahí es para que la gente vea el crimen que se está cometiendo. Y en un futuro esperamos erradicarlo, vean lo que se cometió, ¿no? Los crímenes en contra de esas personas y que los cometió el Estado. Entonces, ahí no es nuestro lugar, ahí solo es para nosotros es como para la denuncia, para todo eso. Y es para la memoria. Necesitamos el Parque Memorial, pues su nombre lo dice, es para la memoria activa de los desaparecidos y de las víctimas. Es un lugar donde debe de haber un lugar para la empatía, y el paseo, el paseo de esta avenida, ¿cómo se llama? Fray Antonio Alcalde. Dadas sus características, nos permitiría poner cédulas de búsqueda de todos los colectivos, de todas las víctimas, porque es bastante largo. Tiene muchos espacios abiertos donde se pudieran adecuar para actividades culturales, educativas, se pudieran ir poniendo, no sé, algún tipo de recuerdos de la memoria activa, o sea, pedazos, como sea, pequeñas esculturas con tierra de las distintas fosas, o cosas así, ¿no? Que sean significativas y que sean en pro de la verdad y de la memoria. Y aparte que, pues, ¿cómo decirte? Son más de 15,000 personas desaparecidas. No sé cuántos muertos vayan a ser al final. Yo creo que es lo que menos se merecen el Estado, darles un lugar y no una pinche callecita, no una pared al lado de un 7-Eleven para poner una pintura, no. Dentro de la ciudad, un lugar donde nosotros podamos ir a hacer nuestras actividades, e incluso ahí hacer nuestras conferencias, o todo ese tipo de cosas, y que esté cerca de las oficinas que tienen que ver con este tipo de cuestiones. Sí. Ahí nos queda cerca Fiscalía, ¿por qué? Porque es un símbolo y es demasiada gente. Entonces, sí. Nosotros pues, como víctimas no lo vemos mal, porque ¿qué otro lugar pudiera ser? Que tuviera esas características para las víctimas, para poder hacer ese tipo de actividades y para poder mostrar, creo que sí se merecen ellos un espacio donde puedan ser reconocidos. Todos tenemos derecho a la verdad histórica. Aquí no se está dando, ¿no? Ni siquiera la investigación, nada. Entonces yo creo que vale la pena remendar esas, como a modo de disculpas, porque también queremos que el gobierno pida disculpas, hagan ese homenaje a los desaparecidos y a las víctimas y a los familiares por todo lo que estamos viviendo. De hecho, teníamos pensado hacer tenemos varias demandas que vamos a hacer en contra del Estado y de los municipios, pero hay una más grande por el tema de la desaparición. Esperemos poder llegarla. Es mucho trabajo y solo somos 3 personas en todo el colectivo que hacemos el trabajo legal, pero estaría bien para llevarlo a una corte de más alto nivel internacional, porque todas las víctimas y el Estado merece pagar una indemnización a las víctimas. No es que queramos dinero, es un derecho, ¿sí? Si yo tengo derechos y obligaciones, ¿por qué tengo que, ¿cómo se diría? ¿Por qué tengo que renunciar a cierto derecho nada más porque es de índole económico o es de índole? Tengo derechos, ¿no? Y se tienen que cumplir todos. Oye, Héctor, la gente que escuche y quiera sumarse o colaborar de alguna manera puede ponerse en contacto con ustedes a través de qué vías. Mira, tenemos el grupo y la página de Facebook del colectivo.
Ahí vienen los enlaces para el WhatsApp o para Telegram. Y ahí damos la atención 24 horas. En la página siempre está alguna compañera o varias compañeras. Como también a veces se nos mueve mucho el sueño, no tenemos una hora como un horario definido. Depende cómo andemos. Damos atención las 24 horas en el Messenger. Ahí cualquier cosa, ahí damos también asesorías jurídicas. Nosotros estamos abiertos no solo a los desaparecidos, a cualquier violación, a cualquier víctima de violaciones a derechos humanos. Y les damos asesoría legal gratuita, incluso hasta les hacemos amparos, les hacemos una serie de documentos, todos sin costo, porque pues ¿de dónde? Claro. Y el gobierno tiene, incluso la SEAP tiene para hacer los amparos, pero no tienen personal, o sea, no tienen, ni siquiera si estoy en la carpeta, tienes que estar ahí friegue. Entonces, por eso hicimos nosotros, la intención es dar un apoyo integral. Tenemos una psicóloga, que también es muy buena. O sea, tratamos de echarle ganas, ¿no? No somos profesionales, nunca, o sea, estamos en esto por obligación, o sea, no por obligación por nuestros desaparecidos, porque desgraciadamente no tenemos una opción, ¿no? No nos quedó de otra más que la lucha o más que la unión. No fue una decisión que hayamos tomado como otros defensores, pero ahí vamos. Pero hay una página, ahí vienen los enlaces y el correo es colectivoluzdesperanza@gmail.com. Todo pegadito así como... colectivoluzdesperanza@gmail.com. Sí. Muy bien. Muy bien. Héctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por poner pues la mirada en este tema de forma pues diaria, ¿no? Es un trabajo... Mañana vamos a ir nos vamos a manifestar otra vez en el ayuntamiento, están invitados. ¿Por qué? Por los incumplimientos y porque no somos una burla a las víctimas. Después de la reunión con Lemus, nos quitan las fichas el domingo de la Plaza de la Liberación y necesitamos respuestas. Ese día pues, no quisimos, porque no era precisamente una mesa de trabajo, sino un acercamiento, pero también necesitamos saber por qué el tesorero no cumplió y no dijo si está incumpliendo y si está haciendo acuerdos a espaldas de ellos, pues vamos a solicitar su renuncia o pues, algún tipo de llamada de atención o que cumpla. Entonces, ¿a qué hora van a estar ahí? Vamos a estar a las 9:30 otra vez. 9:30 de la mañana. Muy bien, Pues gracias, pues, para Héctor. dar seguimiento. Gracias, Pepe. No, ¿de qué? El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.